Buenas Buenas noches, noches, Inge. Inge. ¿Cómo le va? Buenas ¿Qué noches, tal? ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenga la bondad de responder a la lista, por favor. Belalcázar, Cavadiana, González, Caballero presente, Go- ingeniero, disculpe eh, por demorar. ya, Gonzaga creo que es. Presente, Inge, buenas noches. Ya, prendan un ratito sus cámaras. Aunque yo también paso acá con la cámara, pero por lo que está en la noche no se me ve bonito. Ya. A ver, Jiménez. Minaya. Ojeda. Presente, buenas noches, ya le prendo la cámara. Ojeda. Presente, buenas noches, ya le enciendo la Listo. cámara. Sí, gracias. Pesantes. Presente, Inge. Prado. Robles Julio. Presente, Inge. Gracias. Inge, me salgo. Rojas. Presente, Inge. A ver, Robles presente, ¿no es cierto? Sí, me salgo y vuelvo a entrar para que coja la cámara porque no me reconoce. Ya, listo, no hay problema. Rojas. Presente, ingeniero. Ya, Rosillo Benjamín. Presente, Inge. Presente. Listo. Y nos falta Sánchez Vélez. Sánchez no está bueno. Jorge, buenas noches. Falto yo en la lista. No sé por qué no estoy. La última clase sí entré. Román. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo te va? ¿Cuál es de la... Román eres tú, ¿no? Sí. Robles, Rojas, Rosillo, yo creo que aquí vas tú. Insertar toda la fila. Román, ¿qué más es tu apellido? Román Salinas Edgar Paul. Salinas, ¿así está Sí. bien? ¿Con Z Sí. al final? No, con ese nomás. Todo con S. Edgar No. Paul. Edgar Paul. ¿Así? Sí, así mismo. Listo. ¿La clase anterior sí ingresaste? Sí, ingresé. Justo cuando iba a decir que me ponga la asistencia, ya cerró la... Ya. Entonces está justificado esto. Ya, alguien que no esté en la lista para ponerle antes de empezar la clase, por favor. Inge, yo mi asistencia. ¿Cuál es tu apellido? David Jiménez. Jiménez Quiroz, ahí. Jiménez, ya. Cuidarán la asistencia, les había dicho que pierden con el menos del 70%, se pierde el semestre, entonces por favor a cuidar la asistencia. Ya, ¿alguien más que esté en la lista? Que no esté, perdón, en la lista, o que si está en la lista no le haya tomado la asistencia porque ingresó atrasado, antes de que cierre esto. Bueno. Ok, vamos a continuar, entonces dejar esto por un lado aquí. Y vámonos acá, a abrir nuestro pizarrón. Matemática aplicada. ¿Dónde estamos con ustedes? Déjenme ver. Ya les comparto el pizarrón. Matemática aplicada. ¿Dónde están ustedes? Son estos individuos. Esperen un segundito. Se me atraviesa esta vez. Aquí. Matemáticas. Estos son ustedes. Listo. Esto está bastante grande esto. Ok. Bueno, veamos. Hemos estado viendo todo lo que son las funciones, ¿no? Dominio y rango de una función. Y esto es lo que seguimos todavía en este objetivo. Vamos a ver. Sí, hasta aquí estamos. Entonces, analizábamos por aquí determinar el dominio y rango de esta función. Les di algunos criterios. Ajá. Y pudimos graficar y ver que se cumplía. ¿Qué nos decía?
que el dominio es desde menos infinito a menos 1, desde menos infinito a menos 1, y unión desde 1, ¿sí? Desde 1, que está aquí, hasta el infinito, y los reales eran, el rango eran los positivos. Claro que aquí nosotros decíamos cualquier valor puede tomar la variable y va a existir x en el campo de los reales, puede tomar el 1, porque cualquier número negativo elevado a un exponente cuadrado va a ser positivo. Entonces va a existir una raíz. Sí, pero recuerda que la raíz tiene dos signos, un más y un menos. Entonces, al tener un más y un menos, también se dibuja hacia abajo. ¿Sí? Entonces, al dibujar hacia abajo, yo les decía, esto quedaría más o menos así. ¿Sí? Dibujando hacia abajo. Perdón, se me atraviesan ustedes porque los tengo en pantalla. Tengo que tomar distancia. ¿Sí? Muy bien. Más o menos, digo yo, quedaría así. Y si se dan cuenta, es todos los reales. Pero ojo, para que sea función, al trazarle una vertical tiene que cortar en un solo punto. ¿Sí? Y si nosotros trazamos una vertical, corta en 2 puntos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que restringir? ¿Bien lo de arriba o bien lo de abajo? Siempre por cuestiones de estética se deja la parte positiva y se restringe. Por lo tanto, el rango va a ser los reales positivos. ¿Sí? Eso para aclarar. Listo, ahora sí vamos a hacer quizá un ejercicio más de dominio y rango y luego vamos a ir a conocer los tipos de funciones que tenemos. ¿Sí? Hacemos un ejercicio más de dominio y rango, ¿ya? Y con eso estamos terminando. Entonces, yo les decía, no es difícil esto, ¿no? De cómo entender el dominio, sale el producto cartesiano da origen a una relación, si cumple ciertas especificaciones, se llama aplicación o función, y la función, pues, tiene una tal característica. Yo creo que eso está claro con ustedes. Si yo le pregunto a Jiménez, ¿qué es una función? Tú tienes que tratar de definir con tus propias palabras qué es una función. A ver, ¿qué me dirías que es una función? Función es cuando se puede, bueno, en mi conocimiento función es cuando el primer número no se repite, el primer número de la repetición no se repite. Ya, cuando el primer número no se repite. ¿Y el segundo número puede repetirse? Mira, lo que pasa es que para aprender matemática ustedes tienen que hablar bien el lenguaje coloquial y el lenguaje matemático. Dime, yo te traduzco lo que tú me dices de función. A ver, vamos. Te voy a traducir en un lenguaje matemático. ¿Qué es función? ¿Qué me dirías? Viene un estudiante, un alumno tuyo, no alumno, un hermano tuyo que está en 4º curso. En primero de bachillerato te dicen, no entiendo, primo o hermano, ¿qué es función? ¿Tú qué le dirías? Que es un conjunto de pares ordenados donde la primera componente no se repite. Ah, chuta, interesante. Conjunto de pares ordenados donde la primera componente no se repite. Ajá. Muy bien. Yo ahí te pondría un ok. Pero así al estudiante todavía me lo dejas en stand-by. Vamos por acá con Gonzalo Rojas. ¿Qué más tú anexarías? ¿Qué más dirías acerca de una función? Miren que estoy recordando la clase de la semana pasada. Consta de dos grupos por ejemplo, de números donde la primera componente no debe repetirse. Ya, vamos a definir así. O sea, mira, una función, vamos a decir que es un conjunto de pares ordenados, ¿sí? que pertenecen al producto de los reales, por los reales yo les había dicho, tal que siempre la variable y está en función de x. ¿Vean? Esto es una definición matemática. ¿Y qué significa que y esté en función de x? Eso significa que si yo tengo un conjunto A y un conjunto B,
Entonces, este conjunto A, este conjunto B, le asignamos ¿qué? Una regla de correspondencia a los elementos de este conjunto. ¿Sí? ¿Y cuál es esa regla de correspondencia? Esa regla de correspondencia me dice que cada elemento del conjunto A está asociado con un único elemento del conjunto B. Es decir, esta función es igual, se forman los pares ordenados 3, 4, se forma el 2, 5 y se forma el 0,5. ¿Se me ocurrió no eso? Ya. Entonces, esta primera componente nunca se repite para que yo les demostré incluso que eso se hacía un absurdo. Descartes dijo, ok, vamos a esto a graficarlo para que veas qué es lo que te sale. Fue un invento, no la acomodé. Entonces tenemos el 4 hasta 5, ¿no? 2, 3, 4, 5, ¿ya? 1, 2, 3, 4, bajémosle un poquito a esta para poder dibujar mejor. Entonces, miren, esto de aquí representa una función, esto representa una función. Solo es un recordar, esto ya, no que cuando uno hace una síntesis de lo que explica, el estudiante aprende mejor. Porque cuando uno habla de todo un poco, el estudiante se abruma, pero cuando se le hace una síntesis, dice, ah, ya, esto es función, esto es una regla de correspondencia, forma pares ordenados y lo puedo graficar. O sea, graficar yo puedo hacer el punto 3, 4, 2, 3, 4 sale aquí. El punto 2, 5, sale 2 aquí, 2 acá, 2, 5. Si esto es 5, si esto es 4, si esto es 3, si esto es 2. A ver, perdón, estoy un poquito apurado, pero vamos a hacerlo más despacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Entonces el punto 2, 5 está aquí. ¿Sí? Ahí está el punto 2, 5. Y tenemos el otro punto que nos dice 0, 3. 0, 3. ¿Ya? Nos dio aquí. Si nosotros siguiéramos dando valores, voy a hacer un bosquejo así medio simpático. Más o menos esta es la curva que nosotros hemos. Y a esto se dice que esta es la función y que está en función de x. No sabemos la regla de correspondencia. Entonces, aquí es donde usted le da la regla de correspondencia. De tal manera que si ya quiere hacerlo algo más formal, usted dice, la función definida como el conjunto de pares ordenados que pertenecen al producto de los reales por los reales, ¿sí? Tal que y le dice ahora que 2 veces x menos 1. Ya le dio una regla de correspondencia. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mira, coge a la primera componente, multiplícale por 2 y réstale 1 y eso tiene que ser la segunda componente. Eso ya lo habíamos estudiado cuando hablábamos relaciones, ¿no es cierto? Eso es lo que le está diciendo esta regla de correspondencia. Entonces, ahí sí ya esta se va a formar una relación, una función mucho mejor. A este conjunto de los primeros, de las primeras componentes se le conoce como dominio de la función y serían ordenando el 0, el 2 y el 3. Es decir, están en el eje X. Mientras que al conjunto de los segundas componentes, de las componentes, es decir, 4, 5 y 5, son el rango. A ver, me salió, ¿cuánto era el punto que tenía que graficar? Creo que hice mal. 3, 4, ese está bien. Ah, no, acá era el 3, 4. Lo grafiqué mal, pero no pasa nada. A ver, el punto 3, 4 queda aquí. Aquícito queda el punto 3, 4. Le graficamos algo así. Se me ocurre que es una curva de esa manera. Es un invento, solo es para ilustrar. Entonces, miren, el punto 3, la componente 4 y la componente 5. 0, 3, no, 0, 5 era. Yo no sé por qué grafiqué 0, 3. Esto es, el punto 0, 5 es acá. Acá está el punto 0, 5. Entonces la curva, ahora sí ya está bien graficada. Creo que estaba apurado yo. Más o menos así. Esta es la curva.
Sí, porque la componente 5 se repite 2 veces, tanto para 0 y como para 2. Ahí sí tenemos. Entonces, mira, la componente 4 y 5 se conoce como rango. Y nosotros, esto ya lo estamos llevando ahora hacia una función Inge, desconocida. pero, disculpe que le Diga. interrumpa, Inge, pero ahí en la parte de ahí de los conjuntos, usted le tiene unido del 0 al 3 y del 2 al 5, no del 0 al 5. ¿Perdón? Digo, ahí en los conjuntos le tiene del 0 al 3, por eso sí iría en el 3. Ah, del 0 al 3, pero acá le puse, me confundí, le puse 0 a 5. Claro, se confundieron. No le pares bola, lo importante es que me Ah, ya. entienda. Le cambiamos aquí, le ponemos 5 para que todo quede igual, ¿ya? De 0 al 5 y en el otro cual le puse del 2 al 5. Ahí está bien, ¿no? Del 0 al 5, de 2 al 5 y del 3 al 4. Ahí está bien. Digo, esto me inventé para hacer una síntesis. Miren, todo esto yo lo di, pero de otra manera. Ahorita lo que estoy haciendo es una síntesis. Ahora, nosotros ya no nos vamos a enfrascar en estas cositas pequeñas y nos enfrascamos en esto. Decimos, dada una función f de x, y decimos cualquier cosa, se nos ocurre lo que sea, x sobre x más 1, hallar el dominio y rango. Entonces ahí yo les enseñé y les dije, esto hay que utilizar 2 criterios. Hallar el dominio y rango de la función. Bien, para ello hay que, y vamos a hacer ese ejemplo, lo traemos por acá, como especie de recorderis. Vamos a hallar el dominio y rango de esa función. Y luego nos vamos a GeoGebra, hacemos uno más de dominio y rango de un nivel un poquito más fuerte y acabamos con esto, pasamos al tipo de funciones. Entonces me ocurrió, ¿no? Y igual a, perdón, f de x, f de x igual a x sobre x menos 1. Voy a ponerle menos 2. Y vamos a hallar el dominio y rango, ¿no? Dominio de la función y rango de la función. En algunos textos le ponen como do m de la función y al rango le ponen como rang de la función. ¿Sí? No hay problema, eso es solo simbología. Yo para no estar escribiendo pongo D y R, dominio de la función y rango de la función. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál fue el primer criterio para hallar el dominio y rango? Esto es como tener Y. Vamos a despejar Y de la primera, de la expresión y analizar qué valores debe tomar X para que exista en el campo de los reales. Vamos con el numerador. Si X tomara 0 aquí, 0 dividido para cualquier valor, 0. Y 0 es elemento de los reales si existe. Si tomara menos 1 para cualquier valor, va a darme un valor. Es decir, que el numerador yo no tengo problemas. Pero si en el denominador debo de condicionar que el denominador tiene que ser diferente de 0. Esta expresión que tengo en el denominador tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, x menos 2 igual a 0. Resuelvo esta ecuación y me dice que x es igual a 2. Este valor no puede tomar, porque si yo reemplazo aquí, miren, 2 menos 2 es 0 y la división para 0 no está definida. Por lo tanto, pero yo puedo tomar cualquier otro valor. Por lo tanto, el dominio de la función, ¿sí?, va a ser igual al conjunto de todos los reales que yo puedo tomar. Excepto, ¿quién? El 2. Es decir, ahí hay una asíntota que después la vamos, cuando hagamos el trazado de las curvas, entender qué significa eso. Sí, ya tengo el dominio de la función. Y lo vamos a hacer con GeoGebra, ¿no? Bueno, ya tengo el dominio de la función, dice los reales excepto 2. Siempre usted busque los puntos críticos. 0, el valor que está aquí, ¿qué pasa si tengo 2 menos 2, 0? 0 en el denominador es un punto bastante crítico para usted tener un criterio de hallar dominio y rango. Ahora sí vamos con el rango de la función. Esto que acabo de hallar aquí es para el dominio. Ahora vamos a hacer esto para el rango. ¿Ya? Para el rango de la función.
Para el rango de la función les había dicho, tenemos que despejar x de la función. Entonces, si nosotros tenemos y igual a x que multiplica a x menos 2, esto pasa a multiplicar el x menos 2, pasa a multiplicar al y, ¿no es cierto? Y esto me queda igual a x. Entonces, xy menos 2y es igual a x. Agrupo los términos que tengan x y esto es igual a 2y. Saco factor común x, me queda y menos 1. Igual a 2y. De donde x es igual a 2y sobre y menos 1. Listo. Y yo creo que solo les voy a enseñar hasta dominio y rango porque yo creo que tengo que entrarme a límites. El semestre de ustedes es corto. Ahora sí, si analizo el dominio, el numerador no pasa nada. Cualquier valor que tome y va a existir. Pero en el denominador sí tengo un problema. Que y menos 1 tiene que ser diferente de 0. Sí, entonces y menos 1 igual a 0. De donde y es igual a 1. Aquí pasa algo. ¿Sí? Entonces, el rango de la función también, ¿qué va a ser? Todos los reales, excepto ¿quién? El 1. Esto a mí, así intuitivamente, me dice que tengo una función. Luego lo vamos a ver con GeoGebra. Que en x igual a menos 2, la recta x igual a menos 2. ¿Sí? A ver, no, la recta x igual a 2 creo que es. Déjame ver, sí. Recta x igual a 2. Aquí hay una asíntota. Y que en la recta y igual a 1 también hay otra asíntota. Es decir, aquí. Entonces, ¿cómo va a estar la gráfica de esta función? Entonces, puede ser que esté por aquí así, se me ocurre, ¿no? Puede ser que esté así de esta manera. Y que esté por esta parte de acá, sí. Es decir, que no va a topar ni a esta recta que es y igual a 1, ni Pero es tampoco en el eje perdón, es en el eje positivo. en el eje positivo. Ya, sería Eso. acá y así. A ver. No, me refiero a que el valor de x es igual a 1, no menos 1. Entonces viene en el lado de los positivos. A ver. No, recta igual a x igual a 2 es la síntoma. Por eso, igual a 2. Ya, gracias. Yo le puse en el menos 2. Gracias. Sí, entonces ahí nos va a salir otra cosa. Entonces sí, la recta es x igual a 2 aquí. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 1. Entonces trazamos ahí una recta vertical. Y, ok, entonces miren, esto me dice que, luego lo vamos a verificar, más o menos yo ya por experiencia digo, esto nunca va a topar las asíntotas. Y esto nunca va a tocar las asíntotas. Y mire que después nosotros calculamos límites. Esto es un bosquejo así, nomás a simple vista. Vamos a verificarlo con GeoGebra, ¿no? Entonces el dominio, ¿qué me dice? Que puede tomar todos los reales, ¿sí? Excepto, ¿qué punto? El 2, porque ahí hay una asíntota. Y en el rango me dice lo mismo. Ándate hacia el infinito, hacia arriba, y ándate hacia el... Pero excepto, no topes el 1. ¿Sí? El 1 no lo vamos a topar, dice. Ese valor no lo admito. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la gráfica con GeoGebra y van a ver que nos sale más exacta ya. Esta partecita no es que estamos, a ver, ¿dónde está GeoGebra? Estamos por aquí. Solo introducimos la ecuación y le traemos hacia acá. ¿Ya? Listo, la función era y igual ¿a cuánto les dije? A x sobre... X menos 2. A x sobre... Aquí hay que poner un paréntesis. X menos 2, ¿no? ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, miren, es la gráfica más o menos que yo hice. Vamos a hacer un poquito más pequeña. ¿Sí?
Aunque quiero que se vea el 1 también. Ya, con eso es suficiente. Vamos a llevarla así, ¿ya? Acá le reducimos el. Es suficiente con esto. Ya, entonces nosotros estamos acá. Ya se colgó el programa. Voy a volverle a activar. Ya. Entonces, miren, jóvenes. Este es nuestro gráfico. Si nosotros le comparamos con lo que nosotros estábamos haciendo, no difiere mucho, sí, pero ya teníamos nosotros una idea de qué iba a salir. Lo que GeoGebra no le grafica son las asíntotas, pero yo la voy a graficar aquí en 2. Miren, aquí tenemos una asíntota. Sí, y la otra asíntota la tenemos en 1, por eso quería que se vea el 1. ¿Sí? Vean. Enderezarlo un poquito. Listo. Hasta ahí. Eso quiere decir que estas curvas nunca van a topar a estas asíntotas. ¿Cómo se llaman estas asíntotas? Esta asíntota es x igual a 2. Ha sido de graficarlas. X igual a 2. En GeoGebra pudimos haberlas graficado y nos salen. Y la otra sería y igual a 1. ¿Sí? Bueno, entonces eso en dominio y rango. Ahora sí, vámonos a hacer el último y con esto acabamos dominio y rango. ¿Por qué voy a hacer el último? Porque quiero que utilicen un criterio que se llama inecuaciones para calcular dominio y rango. Entonces, denme un segundo y nos vamos a sacar un ejercicio. Hasta eso, revisen. ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto a lo que es el dominio y rango? Vamos, quizás lo necesite GeoGebra, no lo voy a cerrar. A ver, estamos acá. Quiero buscar un ejercicio para tratar de hacerlo con ustedes. Bien. Jóvenes, hasta ahí, de pronto, ¿alguna pregunta? Ya. O sea, Inge, ahí sí estaría bien decir que el dominio es el eje de las abscisas y el rango corresponde al eje de las ordenadas, ¿verdad? Eso siempre se dice así, pero no siempre toma todos los valores en este caso. Ah, claro, ahí excepto, o sea, son todos los reales excepto el número que se calcula ahí a lo que despejamos, ¿verdad? Excepto esos dos valores críticos que le salió de -1 y 2, creo que fue. Claro. Eso es el dominio. Mira. A ver, entonces vamos a calcular una facilita. Se me ocurre, permíteme escribirla. A ver, f de x igual a la raíz cuadrada de 2 más x y menos x al cuadrado. Fácil, ¿no? Entonces, ya. Nos dicen calcular así mismo, ¿no? El dominio y rango. Los enunciados siguen siendo los mismos, ¿no? Determinar el dominio y rango de la siguiente función. Ese es el enunciado. Ya. Y la función, por ejemplo, tenemos f de x igual a la raíz cuadrada de 2 más x y menos x al cuadrado. ¿Sí?
2 más X. Listo. Entonces, vamos a determinar el dominio y rango. Ok, entonces digo y es igual a la raíz cuadrada de 2 más X menos X al cuadrado. Entonces, siempre cuando tenemos una raíz cuadrada tenemos que analizar el discriminante, es decir, 2 más X menos X al cuadrado debe ser mayor o igual a 0. ¿Por qué pongo esa condición? A ver, voy a explicar. Porque no existen raíces. ¿Puede ser igual a 0? Sí. Si esto, todo lo que está dentro me da 0, raíz cuadrada de 0 es 0 y existe y. Pero si me diera un menos, quiere decir que es menor que 0. Entonces, si me diera un menos dentro de la raíz, estaríamos Ya hablando corresponde a los imaginarios. ¿Sí? Exacto, números complejos. Entonces, por eso es que condiciono que toda esta parte de acá adentro tiene que ser bien mayor o por último puede ser igual a 0. Y entonces se me convierte esto en una inecuación de segundo grado. Una inecuación de segundo grado, que a los que fueron mis alumnos el semestre pasado yo les di inecuaciones con fin de que eso lo van a utilizar. ¿Cómo resuelvo? Hay muchísimas formas de resolver esto. Yo lo voy a resolver como les enseñé a mis estudiantes. Resuelvo por la naturaleza de las raíces. Es decir, resuelvo la ecuación 2 más X menos X al cuadrado. Resuelvo esta ecuación y voy a obtener 2 o una raíz y aplico un criterio de la raíz. Como digo, hay muchas formas de resolver inecuaciones. Bueno, entonces, si nosotros resolvemos esta inecuación, ¿qué nos queda aquí? A pesar que nosotros podemos cambiarle aquí el signo, ¿cierto? Que nos queda X cuadrado menos X menos 2 es igual a 0. Vamos a factorizar esto. Veamos si es que es factorable, sino por la forma cuadrática. Y yo mismo les di ecuaciones cuadráticas a ustedes hasta con Cardano. Me acuerdo que les di ecuaciones cúbicas. Entonces sí se vio esto. Menos, y menos por menos da más. Un número que restado me dé 1 y multiplicado 2, 2 y 1. Entonces tenemos, ojo, aquí es X más 1. Ok, X más 1. Igualando a 0 cada término, tenemos que X es igual a 2 y X es igual a menos 1. Por lo tanto, un criterio de la raíz me dice lo siguiente. Si la inecuación es mayor que 0 y tengo dos raíces diferentes, raíz 1 mayor que una raíz 2, en mi caso, ¿cuál es mayor? La 2 es mayor que menos 1. Entonces, el dominio de la función es igual al intervalo desde menos infinito, ¿sí? Cerrado, desde menos infinito hasta la raíz de menor grado. Es decir, este es el criterio que se utiliza, hasta la raíz 1. Como es mayor o igual unión, la raíz 2 hasta el infinito. Esto hay que revisar en inecuaciones, ¿sí? No es el capítulo de enseñar inecuaciones, pero estoy recordando. Por lo tanto, el dominio de mi función aquí va a ser igual. Desde menos infinito, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta menos 1. Exacto, hasta menos 1. Cerrado porque dice mayor o igual. Unión. ¿Unión de dónde? Desde 2 cerrado hasta infinito positivo. Correcto, desde 2 cerrado hasta infinito positivo. Ahora ustedes dicen, ¿y qué tal si yo no sé esto? Bueno, hay otra forma. Una vez que usted resuelve estas inecuaciones, hace una recta de esta manera, la recta numérica, y coloca estos valores. ¿Cuáles son? Menos 1, y el otro valor lo coloca por acá, 2. Y hace lo siguiente, viene desde menos infinito, pasa a este punto, viene hasta menos 2, pasa a este punto y se va. Y empieza por la derecha, con positivo, con negativo y con positivo. Como dice mayores, toma solo los positivos, el intervalo. Entonces, X es elemento de ¿qué intervalo? De los positivos. Recuerden que para acá es el menos infinito y para acá es el infinito. Entonces viene desde menos infinito
hasta menos 1. Cerrado porque dice mayor o igual. Unión, ¿quién? Desde 2 solo los intervalos positivos hasta el infinito. Entonces lo que yo acabé de enseñar, recuerden que ustedes tienen que tomar solo los intervalos que digan positivo, porque es mayor. Si dijera negativo, menor o igual, tomaría solo este intervalo. Miren, de cualquier manera, esto y esto es lo mismo. Y alguien dice, chuta, pero yo no me acuerdo esto ni esto. Ok, le enseñaron de otra manera. Bueno, entonces hagámoslo de otra manera. ¿Qué le dijeron? Que coja una tablita de esta naturaleza. Sí, más o menos así. Se me ocurre. Ya. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar en orden los valores. Tenemos el menos 1, de izquierda a derecha, y tenemos el 2. A la derecha de 2 va a seguir el infinito, y a esta izquierda va a estar el menos infinito, por decirlo. El menos infinito. Y hacemos lo siguiente, colocamos los factores. ¿Sí? Colocamos los factores aquí. Estos factores los colocamos aquí. ¿Cuáles son estos factores? X menos 2. Y colocamos el otro factor, X más 1. Y hacemos lo siguiente. ¿Dónde está el factor de X más 1? Aquí en 1. Aquí se hace 0. En este punto. Hacia la izquierda positivo, hacia la derecha negativo. Perdón, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Acá tenemos en el 2, es aquí. Para acá positivo, para acá negativo. Y aplicamos ley de signos, menos por menos, más. Menos por más, menos. Y acá, bueno, todos estos se convierten en positivos. A la derecha positivos y más por más da más. Entonces, ¿qué intervalos usted va a coger? Los que digan positivo, es decir, desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta menos 1. Unión, toma el otro intervalo, ¿de dónde? De los positivos, desde 2 al infinito. Yo creo que con esta clase usted ya le quedó claro cómo resolver una ecuación y cómo ver los intervalos. Entonces yo ya tengo el dominio. El dominio yo lo saqué por el criterio de la raíz, que es el método más preciso para sacar dominios. En vez de estar haciendo todos estos chistecitos de acá, este método es preciso para ecuaciones, inecuaciones de segundo grado. Hay que tenerlo en cuenta cuando es raíz única y es todos los reales, y cuando es ninguna raíz, es el conjunto vacío. Bueno, son criterios. Vamos con el rango. Ok, y luego la graficamos para ver qué es lo que pasa, ¿sí? El rango, tenemos que despejar nosotros de la función y igual a x al cuadrado 2 más x. Perdón. Me cogió la gripe. Ingeniero, buenas noches. Una Dígame. pregunta, ¿tomo lista? Hace una hora. Chuta, Bien. ingeniero, ¿qué pasa? Que no me llegó el mensaje de que ingrese y el internet se había Ya. ido. Ya le tomo. Y cuadrado elevado a ambos miembros al cuadrado, ¿cierto? Más x menos x al cuadrado. Entonces, y cuadrado es igual a 2 más x menos x al cuadrado. Así nos queda. Entonces tengo que y cuadrado menos 2 es igual a x menos x al cuadrado. Voy a completar cuadrado a esto. ¿Sí? La completación de cuadrados. Le doy la vuelta nomás. Es decir, x al cuadrado menos, más x. A ver cómo está.